las tardes, tú decides. Hola, ¿qué tal? Llegó el programa para conocer a los candidatos de estas elecciones, aquellos que estarán en la papeleta del 9 de febrero y que nos contarán sus propuestas, cómo piensan y todo ello, pero eso sí, con nuestro estilo y nuestro propio formato. Soy Lautaro Andrade y aquí empieza En las tardes, tú decides. Comencemos con un presidenciable, quien por cierto tiene mucha experiencia en televisión, también en hacer entrevistas, pero hace unos años que se volcó completamente a la política. Estoy hablando de Carlos Rabascal, que es candidato a la presidencia por la lista 12, el partido Izquierda Democrática, y lo invitamos, Carlos, a pasar. Bienvenido de vuelta a Ecuador TV, donde trabajó muchos años usted. ¿Cómo está, Carlos? ¿Qué tal, Lautaro? Buenos días y feliz año a propósito. Gracias. Y sí, buenas tardes. Buenas tardes. No, pues es que en lo digital es buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y déjame decirte que estamos en este estudio donde yo grababa Pulso Político. Claro que sí. Me acuerdo bien. Luego le doy una anécdota de eso. Bueno. Pero por favor, tome asiento. Le tenemos café también. Ahí como dejamos. en los viejos tiempos. ¿Y le gusta con azúcar o sin azúcar? No, sin azúcar. El azúcar engorda. Carlos, usted trabajó aquí en Ecuador TV por 3 años y hacía las entrevistas en este mismo estudio. ¿Qué siente desde que entró, pasó por la puerta? Recordar, me imagino, la nostalgia. Nostalgia, evidentemente, y una alegría de sentir que uno regresa a casa, donde vivió momentos muy agradables. Pulso Político fue un programa de debate donde se marcó un hito a través del medio público, que en esa época se le daba importancia, donde tenía una visión pluralista y se debatía temas políticos, temas económicos, temas sociales, incluso hasta cultural. Y con diversas voces. Con diversas voces, sí. Por eso digo, teníamos una visión plural y fue un programa muy reconocido. Y bueno, en este estudio transmitíamos en vivo Pulso Político de 10 a 11 de la noche, los días martes. Y en el estudio que está afuera, que veo que ya creo que no hay nada, o lo están remodelando, no lo sé. Ya vas a ver por qué, en unos días vas a ver por qué. Sí, ahí en cambio transmitía todos los días, de lunes a viernes, Pensamiento Crítico, que eran las entrevistas matutinas más de temas de coyuntura, etcétera, etcétera. ¿Y extraña volver a hacer eso? Entrevistas, televisión, programas. A ver, extraño el periodismo, sí se extraña, porque el periodismo tiene algo que es especial. Y eso lo que es especial es que el periodismo te lleva a incorporarte profundamente en la vida del país. Y cuando se habla de la vida del país, se habla de la vida de la gente. Sí. Entonces, eso es importante y eso sí extraño. Y conocer del mundo también. Por ejemplo, hoy en día se habla... Tienes que ser informado. De todo, exacto. De todo. Usted sabía que desde este 2025 los niños que nacen son la generación beta, porque todos ellos van a crecer con la inteligencia artificial. Y sobre eso yo quería preguntarle, ¿qué opina usted de qué generación soy, veo. Sí. ¿Qué le parece la inteligencia artificial? Espectacular. A ver. ¿No le da miedo? La herramienta como tal no me da miedo. Ok. Me da miedo es el ser humano. El uso que se le da. El ser humano que ha perdido la humanidad. Las redes sociales es un gran signo de progreso del país. Pero lamentablemente ese progreso tendría que venir atado al desarrollo. Pero el mal uso de las redes sociales impide el desarrollo. Pero ¿y en 50 años cómo se imagina que será el mundo ya tecnológicamente hablando? Cuando yo era niño, mi querido Lautaro, hace poquito, ¿verdad? Ya le voy a decir la edad que tiene. Teníamos programas que en esa época veíamos. Yo crecí leyendo las novelas de Julio Verne. Claro. ¿Ya? ¿Y eso qué era? Ciencia ficción en ese momento. A eso se creía. Y hoy es ciencia real. Sí. Yo vengo de una generación que fuimos testigos del viaje a la Luna. Claro. ¿Sí? Fuimos testigos de un cambio de siglo. La computadora, el nacimiento de la computadora y todo ello, ¿no? En la época, yo era niño y tenía que ir al banco. El banco, tú tenías que hacer una fila, cogías una bolita, una especie de bolita. No había tarjetas de crédito. Eran los tarjetones con los agujeritos y toda la cuestión. No había la tecnología que... Me imagino que igual hablar por teléfono también era diferente, ¿no? Y pensar, hablar por teléfono era una tortura, mi querido Lautaro, porque nunca funcionaban. No, claro. Y yo ya era un joven de 30 y pico de años como tú. Cuando ya sale la telefonía celular. Claro, por primera vez. Y el primer teléfono que salió, el modelo que salió era el típico enorme, raspahielo, ¿no? Sí, claro, sí. Claro. Gigantescos eran. Así. O sea, hemos sido testigos de todos estos cambios, pero lamentablemente, así como hemos visto la evolución de la tecnología,
también lamentablemente hemos sido testigos de la depredación social de la humanidad. Antes de llegar a eso, Carlos, quiero contarle que nosotros aquí estamos ya muy tecnologizados y estamos preparándonos para el futuro. Y acá bueno. nosotros a los candidatos y a los invitados no les mostramos la biografía típica clásica, sino que nos amparamos en el chat GPT. No sé si lo ha utilizado alguna vez. Lo he utilizado una vez. Y usted ha preguntado en chat GPT quién es Carlos Rabascal. Sí, claro que sí. Ah, bueno, entonces vamos a ver si lo que usted buscó es exactamente vamos a ver lo mismo. entre la fecha que yo lo consulté Ok, ¿qué a ha la cambiado? fecha de hoy que ha cambiado. Listo. ¿Cuándo lo consultó? ¿Hace cuánto tiempo? No, ya lo consulté hace unos 4 meses. Bueno, entonces preguntémosle, ChatGPT, ¿quién es el señor Carlos Rabascal, candidato a la presidencia de la República? Y Carlos, lo vemos Acá lo veo. aquí en la pantalla. Ok. Hemos hecho nuestra consulta y la respuesta es Carlos Javier Rabascal Salazar, nacido el 3 de septiembre de 1960 en Guayaquil, Ecuador, es un periodista, ingeniero comercial y político ecuatoriano. Ha trabajado como consultor político y fue candidato a la vicepresidencia en 2021 junto a Andrés Arauz. En 2024 se postuló como candidato presidencial por el partido Izquierda Democrática para las elecciones del 2025. Además, ha tenido una carrera destacada en medios de comunicación y recibió el premio Eloy Alfaro como mejor entrevistador en 2016. ¡Wow! ¿Diferencias o es lo mismo que usted Lo encontró? mismo. Igualito. Lo mismo, esta última parte del premio, qué lindo. ¿Qué lindo recuerdos le recordar trae aquello. sobre eso, Carlos? Que cuando uno hace el trabajo con transparencia, con honestidad, con compromiso, con responsabilidad, con sinceridad, es una gran satisfacción. Porque en el periodismo uno tiene una responsabilidad, o sea, uno tiene una cámara al frente. Por ejemplo, la cámara 3 se supone que es la mía. Digo, Así la mía es, en está sentido prendido el que bombillo, yo así hablo a es. la cámara, ¿verdad? Pero en esa cámara yo no estoy viendo al camarógrafo y no estoy viendo la cámara. ¿Qué Yo ve tengo usted? que tener la responsabilidad de sentir que le estoy hablando a 18 millones de ecuatorianos. Y hoy ni siquiera 18 millones de ecuatorianos, sino a mucho más. Sí, Porque por fuera del país la incluso. comunicación digital hoy en día trasciende las fronteras. Entonces, cada palabra que uno dice desde el rol del periodista va a incidir. Y nosotros tenemos que, como periodistas, comunicadores, yo no soy periodista, yo soy comunicador e ingeniero comercial, tenemos que reconocer el valor de la palabra. Porque una palabra mía puede incidir en la vida de quien me está escuchando, Pero y todo ese como bagaje también en la sociedad. de comunicación, ¿cree usted que le motivó a justo estar hoy aquí sentado, ya no como entrevistador, sino como político? Claro que sí. Mira, yo me retiré de todo el periodismo, de la comunicación, noviembre del 2017. Y bueno, y tú lo vas a recordar muy bien porque tú estabas en el tema digital. trabajaba y tú, aquí, sí. y tú cubrías todas las entrevistas que yo hacía, sobre Así es. todo creo que eran más las de Pulso Político. Esos eran, sí. ¿Verdad? Y ahí teníamos muchos debates y toda la cuestión, ¿verdad? Y debates plurales, interesantes, a profundidad, etcétera, etcétera. Y eso hace que tú tengas una responsabilidad tremenda, trascendental, porque estás hablando del país. Yo hablaba de la economía, por ejemplo, pero cuando yo me retiro del periodismo en el 2017 y comienzo a recorrer el país, comencé a hacer una autocrítica. Porque claro, tú recordarás, Lautaro, querido, que nosotros hablábamos a partir de los indicadores. Sí. ¿Sí? Pero los indicadores son cifras, terminan siendo fríos. Cuando tú recorres y vas a la profundidad de la pobreza del Ecuador, de la zona rural, de los barrios urbanos marginales, etcétera, etcétera, tú ya ves la cara, ves las vidas, ¿Ahí le cambió la perspectiva? te cambia completamente porque el indicador termina siendo cuantitativo. Sí. Pero cuando tú vas a territorio y vas al campo, mi querido Lautaro, ya ves al ser humano. Entonces, cuando le pones rostro a ese indicador, cuando le pones rostro a la pobreza, entonces ya es un tema cualitativo y eso te impacta el corazón y te compromete más. ¿Cuál cree Por que va a eso ser fue la la... autocrítica que yo me hice. Pero y con eso, ¿cuál va a ser la esencia de esta campaña política de usted? Que recordemos es la segunda experiencia, ya lo hizo como candidato a la vicepresidencia, lo vimos en el ChatGPT, y ahora como presidente. Le reformulo la pregunta. De ese Carlos Rabascal de 2021 que buscaba la vicepresidencia, ¿qué diferencias hay con este que busca la presidencia? Me he sonreído, Lautaro, porque ahora que te veo gesticular y hacer la pregunta, me estoy viendo a mí.
Yo aprendí de usted, Carlos, pero eso lo dejaremos para otra entrevista. ¿Qué diferencias hay del Carlos Rabascal de 2021 con el 2024? Muchas. Yo vine a Ecuador TV en el 2014. Me retiré en el 2017 y no voy a tocar el tema porque me retiré, no viene al caso. Pero uno va evolucionando, porque la vida es evolución. Pero la evolución tiene que tener un rumbo, y ese rumbo de la evolución tiene que ver es con la validación de tu vida y de la colectividad. Tú me hablas de la campaña. Sí. Mi principal reto como candidato y como eventual presidente de la República es que el Ecuador recupere el sentido común. Es que el Ecuador recupere la comprensión de la política, que tiene que ver con vidas de las familias ecuatorianas. A veces hablamos en la política en abstracto, cuando tenemos que hablar de lo que las familias ecuatorianas están viviendo todos los días. Y la política nos ha llevado a unos niveles de caos, de política, de fragmentación de la sociedad, y no sale de ahí. Y nosotros lo que tenemos que recuperar desde una política sana es la convivencia casualmente sana de la sociedad para mejorar la calidad de vida. Lo que se llama es la sociedad de bienestar, la economía del bienestar. Entonces, ¿qué tal si hablamos de las propuestas? Pero claro. Vamos a una pausa y ahí sí las escuchamos. ¿Qué ofrece Carlos Rabascal, candidato a la presidencia por el partido Izquierda Democrática? No se vayan, ya venimos. Estamos de regreso en las tardes. Tú decides, le gusta la musiquita del opening, ¿no? Me encanta, en general me encanta la música. Y además la música tiene algo, ¿no? Sí, ¿cuál es su música refresca el favorita? alma. A ver, ¿Qué escuchas mi generalmente? género es pop latino. Música clásica, pop latino, vallenato. Pero si usted está en bus viajando por el país, en la campaña, ¿se puede escuchar Sí, eso? en la campaña del 2021 yo viví 8 meses en una van. Ya. Y recorrí el país en esa van. Y claro, iba entre lectura y todo, pero cuando quería relajarme, dependía la hora en que estaba, ¿no? Si estaba muy intenso y quería relajarme, la música clásica. Si quería activarme, pop latino o vallenato. Ok. Ah, no, variadísimo. ¿Ah? Variadísimo. Me encanta Carlos Vives, por ejemplo. Carlos Vives, Fonseca, Andrés ¿Y Cepeda. de la música actual, Bad Bunny, eso más o menos? ¿o? No, eso no le doy. Cero no le da para No, ahí. eso no le doy. Carlos, le tenemos una fotografía que queremos saber. ¿Fotografía ¿Qué le mía? genera? No es suya. No, de hecho, no es suya, eso sí se aseguro. Vamos a ponerla allí. Pero A ver. ya a ver por qué se la pregunto. Según el ChatGPT, usted va a cumplir en este año 65 años. Entra a la tercera edad. Primero, ojo, esto es con respeto, pero ¿qué le genera ver esta fotografía muy simpática, por cierto? ¿Puedo levantarme? Sí, a ver si son sus manos, si quiere. Que no creo, pero... ¿Por ahí van? No. Todavía ¿Sabes le falta. por qué me levanté y puse la mano? ¿Por qué, Carlos? Porque esta mano me recuerda a la mano de mi madre en los últimos años de su vida. Mi madre que murió con un Alzheimer tremendo y yo la vi cómo se fue desgastando. Y esta mano me recuerda mucho a ella. Mire usted. Pero estas dos manos sobrepuestas me recuerdan la necesidad de un mundo que sepa interrelacionarse. Y también, hablando de los derechos de las personas mayores, Carlos, los jubilados, se especula muchísimo durante años. Los adultos mayores en general. Sí, pero las reformas y que del IES, si usted fuese presidente, ¿qué podría hacer por adultos mayores como fue su madre, como es mi padre, o como algún día seremos todos si la vida nos lo permite? Y como algún día también seré yo, pues ya Está ya dijiste meses, ya que meses. estoy entrando a la tercera edad. Que es diferente a estar viejo, no. No. Entrar a la tercera edad. No, y además, qué malo tiene ser viejo ya. Esa experiencia. Pero bueno, ¿qué La hacer vida por es ellos? vivencia y acumulación de esas experiencias y vivencias te da sabiduría. Sí. Y uno de los Claro. elementos principales de la sabiduría, mi querido Lautaro, es la prudencia, que en la política se ha perdido. Sí, no existe mucho. En el poder se ha Y la perdido. paciencia también. Eso La dicen que con los paciencia. años No. se incrementa. No se desarrolla inteligencia emocional. Con los años uno desarrolla inteligencia emocional. ¿Qué hacer por los jubilados del Ecuador? Mucho, no solo por los jubilados, sino por los adultos mayores en general, porque recuerda que no todo adulto mayor está jubilado Claro. por la informalidad que vive el país. Si 7 de cada 10
ecuatorianas y ecuatorianos viven en la informalidad, esas personas están destinadas a no tener una jubilación. Podrán tener un retiro no remunerado, pero no tienen una jubilación. Y esas son las cosas que hay que cambiar. Tenemos que establecer como política de Estado lo que se llama políticas de protección social al adulto mayor. Ya vamos a explicar cómo, ¿verdad? Sí. Al niño. Para que algún día va a llegar a ser ese adulto mayor. Correcto, pero la política de protección social tiene que nacer desde la primera infancia. Sí. ¿Verdad? En la lucha contra la desnutrición. Los primeros 100 porque días, ahí claves. está el proceso de desarrollo cognitivo. Así es. A la mujer, mi querido Lautaro. Y aquí te voy a contar una anécdota. A ver. El Ecuador es una sociedad machista. Todavía. Peor todavía. ¿Nos falta años para salir de eso? Ojalá que algún día lo podamos resolver, ¿verdad? Cuando yo hacía los programas de Pulso Político, había 5 de cada 10 mujeres violentadas en algún tipo de categoría. Hoy son 7. Y cuando yo hice un debate, hice 3 debates sobre la violencia contra la mujer, aquí en este estudio, Sí. con otra escenografía, evidentemente, el rating se caía así, de forma vertical. ¿Y sabes por qué? Solo veían las mujeres, ¿no? A esa hora, 10 de la noche, ¿dónde está la familia? En la cama Sí, viendo claro. la televisión. Sí. Si tú le enrostras la realidad de la violencia, esa Tiene pareja que está acostada Lo va a pensar. lo va a pensar. Y viene el zapping, el cambio del canal. Porque el enrostramiento de la realidad te genera conciencia. Y cuando la conciencia te hace pensar y reconocer lo mal que estás actuando, te genera remordimiento. Y por eso cambias. Y por eso cambias de canal. Duro. Esa es la realidad. Pero tú me preguntabas qué hacer. A ver, y no solamente tampoco con los adultos mayores, con las adicciones, con las personas adictas. Y con la familia de las personas adictas que genera codependencia. Pero vamos a los adultos mayores. No se adelante porque hay una diferencia de los programas que hacía usted hace 7 años con este de ahora. Nosotros también para generar debate y ciertas propuestas tenemos una ruleta. No, está bien. Y me gustaría, para ver qué categoría sale, que usted aplaste el botón, Carlos, y El la botón ruleta de rojo. acá va a girar. Y a ver qué categoría le sale y ahí conocemos más sus propuestas. Ok. ¿Listo? Vale. Pero sí quisiera explicar el Sí, tema sí, de los cómo no. adultos mayores. Lo vamos a hacer. ¿Ya? Cuando usted guste. Ahora. ¿Listos? Vamos. 5, 4, 3. Vamos, que el tiempo es oro en 2, televisión. Usted lo sabe, 1. Carlos. ¿Qué categoría le gustaría que ¿Sabes? le Saqué el premio mayor de la lotería. A ver. Ahora que necesito para la campaña. Seguridad, perfecto. Dentro de la seguridad usted planea crear un acuerdo penitenciario, si no me equivoco. ¿Nos lo podría explicar de qué se trata esta propuesta? Mira, la seguridad no se la puede ver tan solo desde el tema penitenciario. La seguridad tiene que verse de forma integral, porque la seguridad tiene que ver con la multidimensión. Yo no puedo separar la seguridad de la economía, de la producción y del trabajo. Yo te hablaba que 7 de cada 10 ecuatorianos viven en la vulnerabilidad y la informalidad. Claro, ¿Qué es eso? Caldo de cultivo para el crimen organizado. así es. Porque si la gente no tiene dinero para poder comprar alimentos, para poder vivir, va por porque dinero fácil. los estamos destinando por la irresponsabilidad de la política y de los políticos tradicionales a esa vulnerabilidad, lo estamos destinando a que sean fácilmente cooptados por el crimen organizado. Así es. Porque una persona que no tiene ingresos y viene a alguien y le ofrece $1,000, $5,000 mensuales, simplemente se va a ir por la desesperación. Claro que sí. ¿Sí? Dinero fácil y rápido. Entonces no puedo separar seguridad, economía, producción Ok. y trabajo. Entonces, ¿cómo sería la Entonces, tenemos que trabajarlo de forma integral. Sí. Primero, crecimiento económico, porque un país que no crece en su economía, ¿qué crece? El desempleo y crece la pobreza. Y yo no quiero eso para mi país. Yo no quiero que las familias ecuatorianas que me están escuchando estén en la pobreza ni que estén en el desempleo, porque los estoy destinando a eso. Vamos a lo siguiente entonces. ¿Qué tengo que hacer? Romper los esquemas de la economía del país en este momento. Tenemos 2 ciudades que representan entre el 60 y el 70% de la economía del país. ¿Y qué pasa con las otras ciudades que son capitales de provincias? Que no se han podido convertir en actores económicos y generadores de riqueza y generadores de trabajo. Entonces tenemos que salir de ese hipercentralismo que concentra la economía y concentra el poder político en un solo hombre, cuando no esa concentración de poder político en un solo hombre es un peligro. Por eso tendemos que entrar a lo que establece ya la Constitución de la República, regiones autonómicas descentralizadas, que agrupa ¿qué? Provincias con principio de subsidiariedad
pequeñas, medianas y grandes. Entonces, ellos administran sus propios recursos, ya no tienen que ir a mendigar al Ministerio de Economía. Que es el problema y que hay ellos siempre. tienen su visión de desarrollo. Entonces ya son diversos pensamientos de desarrollo, no de un solo hombre que quiere, quiere permanecer en el poder o cree que es el dueño de la verdad absoluta. Entonces, desconcentro el poder político, lo acerco a los territorios, a las regiones. Entonces, activo participación ciudadana, activo un pensamiento de desarrollo muy regional, ¿verdad? Sí. ¿Y qué hago? O sea, el hiperpresidencialismo Potencializo esas... se acaba. Potencializo las potencialidades que se tienen y las transformo en fortaleza, en fomento productivo, en producción primaria, en agroindustria, en turismo, en industrialización, en tecnología. Es decir, en verdaderas economías del desarrollo y del bienestar, de forma integral. Entonces, si hago crecer la economía en las distintas regiones, ¿qué estoy evitando? La migración al interior del país y estoy evitando la emigración de los jóvenes hacia el exterior. Entonces, tenemos un concepto. El desarrollo nacional, que es las oportunidades de la gente, es la sumatoria de los desarrollos locales y regionales. Entonces, ahí ya activo una economía inclusiva. Sí. Lo que tenemos que hacer entonces es que para que la gente tenga trabajo, establecer esas oportunidades a través de cambiar el sistema caduco que tiene el Ecuador. Eso, economía. Okay. Vamos ahora al tema de la seguridad. Rápido, porque tengo que... Una más, Carlos. Una más. Pero sí. Si haces preguntas no de un minuto. Y quisiera repreguntarle más, pero me mata la producción. Ya. Te mata la producción. Sí, estamos hablando de seguridad y ya te están matando. No, pues. Vamos a lo siguiente. Y en el tema de la seguridad, tenemos que establecer una verdadera política de seguridad y tenemos que tener fuerzas de seguridad. Ya. La Policía Nacional no puede seguir siendo la hermana pobre de las Fuerzas Armadas. Tenemos que devolverle recursos, revisando los salarios de las policías, ¿verdad? Entregándole además tecnología, formación, capacitación y depurar no solo la policía, los malos elementos, también las Fuerzas Armadas, sí, como también al sector público. También al sector público, que también hay mucha corrupción ahí, ¿verdad? Entonces, adicionalmente a eso, tener un sistema de inteligencia y contrainteligencia. ¿Qué significa sistema de inteligencia? Es un conjunto de acciones que nos permite neutralizar la inseguridad y el crimen organizado. Entonces, tenemos que construir una policía civil especializada en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado y una policía uniformada territorial. Y reformar la justicia. Porque mientras no reformemos la justicia, de nada sirve el trabajo de la policía si van a dejar en términos de horas libre al delincuente. ¿Qué es lo que pasa? Sí. Carlos, un intento más. A ver, ¿qué categoría nos va a salir en este momento? Judicial, salud, derechos, deporte, desafío. Ay. A mí me encanta porque esto es una pregunta de un escenario desafiante, que ojalá no suceda. Imagínese usted que en el Ecuador tenemos otra sequía igual de fuerte que la del año pasado, pero no afecta a la energía, sino a las fuentes hídricas en el abastecimiento de agua potable. Nos quedamos sin agua en el país. ¿Qué haría el presidente Carlos Rabascal en ese fatídico y ojalá que no suceda escenario? Recuperar el sentido común para dejar la estupidez y el egoísmo. Por una razón. ¿Por qué digo sentido común? A ver, si la población me crece todos los años, Lautaro, ¿qué me crece? Me crece el consumo de demanda, claro, ¿verdad? De energía eléctrica. Y si no voy a la par del crecimiento de la población y del consumo en términos de generación, de infraestructura de transmisión, voy a colapsar. Entonces, por eso digo, primero recuperar el sentido común para dejar la estupidez y el egoísmo. Y ya estamos política en ese de Estado. Sí. Estamos en ese escenario, lo estamos viviendo. Ahorita no tenemos cortes de luz, pero es una gran debilidad estructural que tenemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué comenzar a hacer? Primero, tener un parque termoeléctrico, que no es lo mejor, no es lo ideal porque no es tan limpio, pero que me sirve como plan de contingencia para asegurar 2.500 megavatios de potencia efectiva. Cuando hablo de 2.500 megavatios de potencia efectiva, ¿qué significa? Que prendo el switch y automáticamente van los 2.500 megavatios. Ya está ahí la luz. Claro, más lo que tenemos instalados, la hidroeléctrica, la eólica, etcétera, etcétera, y lo poco que tenemos en fotovoltaica, que es la solar. Pero en paralelo a eso tenemos que diversificar las fuentes de energía. Y ahí resolvemos problemas estructurales. Las dos fortalezas que tiene el Ecuador es la solar, la fotovoltaica, que en Zapotillo, Loja, en Imbabura y en la propia Manabí podemos aprovechar
ahí en 2 años tener una gran generación fotovoltaica de 1000 megavatios. ¿Y la geotérmica? La geotérmica es fundamental, esa es la segunda fortaleza que tiene el Ecuador. El Ecuador tiene una naturaleza bendecida. Nosotros somos los que dañamos esa bendición. Con toda la cadena volcánica que tenemos ahí para generar energía eléctrica a través del calentamiento de la Tierra. Pero eso me demora entre 6 a 8 años. Entonces tengo que ir buscando la posibilidad de tener gran generación de energía en menos tiempo. Y esa es la fotovoltaica. Pero tenemos que entrar también. El uso del gas natural licuado, por supuesto. Ya desterrar, le vamos a dar una patada a las mafias de importación de combustible porque necesitamos el gas natural licuado. Cuando yo era chiquito ya hablábamos del gas. Tengo 64 años, voy a pasar a la tercera edad, como bien dices tú, y todavía no tenemos gas natural licuado. Entonces es una serie de acciones. Y evidentemente tiene que venir acompañado con la cultura de ahorro de energía desde las residencias y desde el sector empresarial. Ok, ahora Carlos, cambiando de tema, porque tenemos una conversación que por el tiempo ya, insisto, nos están presionando, pero yo no quería pasar por alto algo, y es que yo sí aprendí de usted que sabía cómo sacar de la zona del confort al entrevistado. Usted ahorita está... Y vas a ponerlo en práctica. Está muy confortable tomando el café en el sillón. Nosotros tenemos las preguntas random que están en esta ánfora. Usted va a elegir una pregunta y vamos a ver qué es lo que dice el azar y el destino a Carlos Rabascal y qué contestaría. Así que Carlos, por favor, se lo acerco un poquito. Ah, no se pueden mover. Sí, más o menos. Esto no es como la FIFA. Aquí sí somos completamente transparentes, no se preocupe. Y a ver qué le salió. ¿Le ayuda? Se abre esto, a ver. Tiene su maña, tiene su maña. La pregunta para el candidato ya Carlos parece Rabascal. Restaurante chino. Ah, es que aquí estamos con sorpresas. ¿Qué consejo le darías a una persona que tiene un mal día? ¿Que tiene un qué? Un mal día. Yo estoy deprimido, estoy molesto, la producción me está matando, Carlos, estoy que no avanzo más. ¿Qué consejo le daría, o si no es a mí, a una persona en la calle, algún vecino que le diga, estoy sin trabajo, tengo problemas en mi casa? ¿Qué consejo le podría dar a usted? Respira profundamente, ten paciencia, medita y sé tolerante con tu propia angustia. Yo cuando tenía un problema, que tomar una decisión difícil, ¿sabes lo que yo hacía? Me encerraba un momento. No permitía que nadie entre donde yo estaba. Respiraba profundamente y me hacía una pregunta. ¿Qué hubiera hecho Jesús en mi lugar? Ah, mire usted. Y si usted fuese presidente, le tocará entonces encerrarse más de una vez, Carlos, porque la cantidad Al de revés. presiones. Si yo fuera presidente, no estuviera encerrado. Estuviera en todos los territorios de la patria ecuatoriana, gobernando con la gente. Porque lo peor que le puede pasar a un presidente, primero es que se cree el dueño del país. 2, que mira el país como una hacienda. 3, que él se crea el caudillo con dueño de la verdad. Porque en ese momento se aleja de los problemas de los 18 millones de ecuatorianos. Por eso yo le he dicho al presidente Noboa, presidente Noboa, usted es un hombre bendecido por su riqueza, pero la realidad de su familia no es la realidad del pueblo ecuatoriano. Y sobre eso, usted, Carlos, me meto ahorita al tema, nació sin una pierna. Y usted se ha desarrollado 64 años sin ella. Así es. Nosotros hemos hecho una investigación y tenemos una fotografía que nos gusta mucho, no sé si usted ya se imagina cuál será. Aquí tenemos al señor Carlos Rabascal como arquero de fútbol, lanzándose a atajar un balón. Lo primero que le quiero preguntar es si fue gol o no. No fue gol. No fue gol. No fue gol. Pero mira tú primero las diferencias con el Rabascal de hoy, ¿no? Bueno, pero es que si hay foto, hay video. Vamos, por favor, producción. Porque esto pasó hace unos cuantos meses. Vamos, por favor. Ahí está atajando. ¿Y ese fue gol o no fue gol también? No fue gol. Tampoco. Ninguno. Fanático del fútbol y arquero, además. Y ya lo ve. Ah, y ya bueno. lo ve. ¿De Emelec? Es el equipo de Emelec. Y ya lo ve. Están ahí. ¿Están pilas? Sí. ¿Usted jugó fútbol entonces durante toda su vida también? A ver, tú me dijiste que yo nací sin una pierna, en efecto. Sí. Yo soy modelo talidomida.
que era un fármaco que le recetaban a las madres embarazadas para controlar las náuseas y el mareo, y eso trajo una malformación en los fetos. Yo por eso nací sin una pierna. Por Que eso no le impidió, no me impidió nada. desarrollarse normalmente. Mi madre me hizo luchador. Mi madre me dijo, o te paralizas, te quedas amargado y llorando y no avanzas, o te vuelves un luchador. Y me enseñó una frase de un filósofo alemán, von Goethe: la libertad es como la vida, tan solo la merecen aquellos que saben conquistarla todos los días. Fue una Yo por eso ventaja soy quizás luchador. también en esta construcción personal que tuvo usted como comunicador y hoy en día como político. A ver, es una ventaja, sí, pero es un proceso de vida duro. Porque cuando el doctor lo llevó a Carlos Rabascal bebé a los brazos de la madre, el doctor le dijo, este niño nació sin una pierna, se va a caer mucho, pero depende de usted que se levante más fuerte en cada caída. Y se cayó Mi mucho. madre, Carlos Rabascal. claro, por supuesto que me he caído En general, mucho. ¿no? Estoy hablando Todo de el tiempo. mundo se cae mucho. Sí, todo el mundo se cae. No me refiero solamente a las caídas físicas. Así es, Me refiero a las caídas de la vida. así es. Mi libro, que algún día lo voy a escribir, se va a llamar Las Carachas de la Vida, donde voy a contar la historia desde mi infancia acá. No va a ser político, Las carachas. las carachas de la vida, porque lo que uno más tiene es carachas, que tiene que saber curar, que tiene que saber sanar, pero sobre todo, no tiene que sanar la caracha física, tiene que sanar la caracha del corazón, la del espíritu. Y cuando uno se cae, la verdad que siempre se le generan carachas y entre más grande la caracha es porque el golpe fue más fuerte, pero uno se levanta mejor. Claro. Mira, no sé si todavía tenemos tiempo para seguir hablando, pero por ejemplo, yo tuve que levantarme 1001 veces de tantas caídas, ¿verdad? Pero en cada caída uno aprende. Yo no soy de aquellos que vive con una tortícolis mirando para atrás del pasado. Yo aprendo de la caída y me fortalezco en el presente para construir mi futuro. Y eso es lo que le hace falta al país. Eso es un mensaje importante que necesita la gente. Resiliencia y optimismo son dos atributos que el país necesita para salir de la crisis. Carlos, queríamos cerrar el programa con un tema que también ha generado comentarios durante muchos gobiernos y es la comunicación. Y usted como comunicador debe tener una estrategia muy clara y nos gustaría que nos la cuente y por eso tengo este micrófono que se lo voy a entregar para recordar viejos tiempos también. Bueno, yo no usaba estos micrófonos. No, yo sé que no, pero uno a veces lo puede requerir O sea, ahora y que más si bien quieres- ahora lo usa para... Ahora, si quieres que recite, bueno, Pero mire cómo en la se lo ve. palma de la mano. La gitana me leyó y escondido entre las líneas un amor me descubrió. Pero Carlos, hagamos historia. Vamos a hacer literalmente una historia de Instagram para bien. que usted nos cuente sus planes en comunicación, qué tan importantes son. Son 30 segundos que tenemos porque la aplicación no Tranquilo. permite más. Entonces, cuando usted esté listo y si quiere recitar también, bienvenido. Tiene 30 segundos, usted sabrá cómo los usa. ¿Sí? Tranquilo. 1, 2. Comunicación, responsabilidad, cultura de la ética, cultura de la legalidad y cultura de la verdad. Basta de mentirle a un pueblo, siempre la verdad. Carlos Rabascal, aquí en las tardes tú decides, todos los días por Ecuador TV. Carlos, muchísimas gracias por No, estar aquí con gracias a nosotros. ti. Insisto, para mí ha sido un ¿Me gusto muy grande. permites despedirme como me despedía en Pulso Político? Por favor, pero además, ahí sí, siguiendo nuestro formato, tiene el botón, cuando usted lo aplaste, se acaba. Ok. Así que, Y rojo todavía. va, aquí tenemos fuegos artificiales. No, Carlos, de verdad que gusto. La cámara Nosotros, suya. nosotros damos los insumos. Ustedes sacan sus propias conclusiones. Soy Carlos Rabascal. Esto fue Pulso Político. No, esto fue en las tardes. Tú decides con Carlos Rabascal, candidato a la presidencia por el movimiento Izquierda Democrática. Carlos, gracias, buenas tardes. En las tardes, tú decides.